Gloria al Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Glorificamos tu nombre, Señor. Aleluya. Dios es bueno. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dios les bendiga en esta hermosa noche. Bienvenidos a tu programa, Cuéntame tu historia, que en esta noche continuamos con la serie Hablemos del Ministerio Pastoral. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a dar oportunidad para que se vayan conectando, lo vamos a ir compartiendo. Gloria al nombre del Señor, para que así, ¿verdad?, podamos tener un mayor alcance y podamos bendecir a muchas vidas en esta hora. Así que tú también, mientras vayas entrando, compártelo. Recuerda dejarnos saber desde dónde nos están viendo, porque así nosotros sabemos el alcance que estamos teniendo y hasta dónde está llegando esta bendición de este programa Cuéntame tu historia. Gloria al nombre del Señor. Sabemos, ¿verdad?, que en esta noche nos vamos a gozar. Hemos tenido unos cultos muy gloriosos últimamente. Gloria al nombre del Señor. Así que saludamos a todos los que ya se están conectando y también a todos aquellos que verán este programa a través de nuestro canal de YouTube. Gloria al nombre del Señor. Así que, ¿verdad?, se siguen conectando. Gloria al nombre de Jesús. Recuerda compartir y recuerde que conforme a las nuevas políticas de esta plataforma de Facebook, a los 30 días se están borrando, ¿verdad?, automáticamente todos los en vivo. Por lo tanto, nosotros lo pasamos a nuestro canal de YouTube y ahí usted puede encontrar todos. Tenemos más de 100 y pico de programas, ¿verdad?, de testimonio, que son de grande edificación. Y damos gracias a Dios por todas las mensajes que recibimos, donde nos dejan saber de qué manera este programa les está impactando su vida. Así que en esta hora vamos a estar orando para así poder, ¿verdad?, continuar con lo que tenemos para esta noche. Gloria al nombre del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad tan maravillosa, la cual tú nos confieres una vez más, Señor. Aleluya, de poder llevar al aire este programa que es de tanta edificación para las vidas. Cuéntame tu historia. Te pedimos que en esta hora, Dios mío, todo lo que nosotros hablemos aquí, Dios mío, sea para la gloria y honra de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús. Dios bendiga, ¿verdad?, a todos los hermanos que ya están conectándose y a los que seguirán conectándose. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ya en breve, ¿verdad?, estaremos presentando a nuestra invitada de esta noche. Gloria al nombre del Señor. Pero no sin antes recordarle que ya estamos a días. Ya estamos a solamente días de lo que será nuestro campamento de pastoras, copastoras, esposas de pastores y esas hermanas que trabajan muy de cerca, ¿verdad?, con sus pastoras. Así que, ¿verdad?, estamos bajo el tema No Más Capas sobre Grieta. Hay un ambiente hermoso, ya nos han confirmado, ¿verdad?, muchas pastoras. Tenemos un grupo de pastoras que viene de New Jersey, tenemos otro grupo que viene de Pensilvania, tenemos de Ohio, así que verdaderamente que sabemos que esto que por 4 años fue un retiro de 6 a 6, por primera vez este año, es algo que Dios se había sembrado en mi corazón y todo es mejor en el tiempo del Señor. Así que ya este próximo viernes, sábado y domingo nos trasladamos para el campamento Ebenecer en Sidra. Todavía estás a tiempo, nos quedan solamente 10 espacios disponibles, ya que nosotros ¿verdad?, haremos uso de unas facilidades que es para grupos más pequeños. Serán 3 días intensos, aleluya, de muchos talleres, dinámica, conferencias, culto, compartir. Sabemos que Dios, ¿verdad?, ya ha trazado un programa y que saldremos con una experiencia maravillosa de ese lugar. Así que sin más preámbulo en esta noche, ¿verdad?, les presento a nuestra invitada
de esta noche es una persona, ¿verdad?, a quien amo muchísimo, es como nuestra familia, gloria al nombre del Señor, y es nuestra amada pastora Alice Sierra, gloria al nombre de Jesús. Así que le voy a pedir a la pastora que nos salude en esta hora a nuestra audiencia. Amén, amén. Dios les bendiga a todos, ¿verdad? Los que nos están escuchando en esta hora. Es una bendición, ¿verdad? Siempre estar al lado de la pastora Ivonne, aleluya. Y venimos, ¿verdad? A lo que vinimos. Estamos nerviosas. Hemos tenido unas experiencias tan lindas, ¿verdad? Hemos viajado juntas, hemos tenido experiencias muy lindas en campamentos fuera de Puerto Rico, en los congresos. Verdaderamente, ¿verdad?, que Dios no hay propósito. Amén. Y en esta hora, ¿verdad?, que quisiera compartir la historia de la pastora Alice, ya que nunca haya estado en mi programa y sé que va a ser de edificación, ¿verdad?, para las vidas que nos están escuchando. Gloria al nombre del Señor. Así que, pastora Alice, vamos a empezar en esta noche y vamos a comenzar, ¿verdad?, con conocer qué estaba aconteciendo antes de que usted, ¿verdad?, llegara a Cristo. ¿Cómo usted describe su vida antes de conocer a Cristo? Pues, mira, yo cuando vine a Cristo tenía como 17 para 18 años. Así que, pues, en mi juventud, pues, como todo joven, uno hace muchísimas cosas. Vengo de, ¿verdad?, de una familia que todos son católicos, ¿verdad? Y obviamente, pues, al ser católicos, mis abuelos, que fueron los que, ¿verdad?, que estuvieron más en mi vida, que fueron los que me criaron, mi abuelo era un católico, pero un católico que oraba. Okay. Él era bien de oración, leía mucho la Biblia, así que yo crezco en ese entorno, ¿verdad? Criándome con mis abuelos. Soy la segunda de las nietas, pero soy el mayor es un varón, así que yo vengo a ser la segunda nena, ¿verdad?, las mayores. Y obviamente, pues, cuando crezco, ¿verdad?, cuando nazco, mi mamá tenía 16 años, y entonces, pues, mis abuelos, ¿verdad?, yo digo que se adueñaron de mí, así que crezco dentro de su hogar, ¿verdad?, junto con mis tías, que mis tías vivían junto con mis abuelos. Así que yo crezco en ese entorno con mis tías y con mis abuelos, pero crezco en ese entorno de donde se escuchaba de Dios, ¿verdad? No como, ¿verdad?, quizás nosotros lo conocemos, o como lo conozco ahora, pero sí escuchábamos de Dios. Sí había un abuelo que todos los sábados nos llevaba a la iglesia y teníamos que estar ahí cada sábado, y pues crezco dentro de ese entorno de familia. Ok, y entonces, ¿qué luchas internas o vacíos usted recuerda que eran más evidentes en ese tiempo, que usted entienda? Sí, o sea, porque cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros tenemos un precedente, ¿verdad? Tenemos un pasado que es el que nos lleva a sentir esa necesidad, o el que activa la necesidad, porque nosotros nacemos con esa necesidad, porque hay una parte de nuestro corazón, ¿verdad?, que le pertenece al Señor, y mientras Él no la ocupa, nosotros siempre sentimos ese vacío, que la humanidad lo trata de llenar de muchas maneras, porque se trata de llenar, unos lo tratan de llenar comprando, otros lo tratan de llenar, ¿verdad?, con vicios, con muchas cosas externas, ¿verdad?, y materiales de este mundo, pero no es hasta que se conoce al Señor que uno llena este vacío. En el caso suyo, o sea, ¿qué fueron? O sea, hubieron luchas, hubieron vacíos en esa etapa de esa juventud, o sea, que fueron las que motivaron el que usted entendiera que usted necesitaba buscar del Señor. Pues mira, sí, ¿verdad? Como dije, que me crié con mis abuelos, obviamente pues me crié apartada bastante de lo que era mi papá. Entonces creo que eso fue parte, ¿verdad?, de quizás uno crecer como que estoy en dos lugares distintos, ¿verdad? Para mí yo lo veía quizás dentro de todo normal. Bueno, estoy en casa de mis abuelos,
los vecinos eran jóvenes y eso, pero quizás, ¿verdad? El no estar en ese entorno, quizás por los papás. Yo tengo un hermano que va después de mí, y una hermana que nació después, ¿verdad? Pero tenía a mi hermanito, no nos criamos como quien dice juntos, porque yo estaba viviendo en otro lado. Así que, pues sucede eso, y cuando voy, ¿verdad? En la juventud voy creciendo, pues las amistades, quizás a lo mejor, ¿verdad? Muchas situaciones que pasaron dentro quizás ¿verdad? De mi entorno, experiencias negativas que me pasaron a mí, ¿verdad? Individualmente, ¿verdad? Que yo siempre digo, uno Sí, no de es, esas experiencias que marcan sí, a que uno. marcan Okay. en la vida de uno, Ujú. y quizás eso es lo que te lleva a otro rumbo. Okay. Y ¿verdad? Luego de eso, pues ya cuando yo tengo 15 años, es que yo caigo embarazada, ¿verdad? Caigo embarazada de mi hijo ya mayor, que tiene 29 años. Ya a los 16 ya yo era mamá. Okay. O sea, que quiere decir que cuando usted mira hacia atrás, usted puede identificar algún momento donde usted dice, Dios en este momento dado estaba tratando conmigo. Y aunque quizás no lo entendiera, pero usted dice, o sea, porque por ejemplo, yo tuve una experiencia a los 13 años, yo no conocía nada del Señor, pero yo escuché a través del patio del colegio donde yo estudiaba que se estaba predicando la palabra. Yo no sabía lo que era una predicación, yo no sabía lo que era eso, pero aquello cautivó mi atención. Y era la hora del recreo, era la hora del almuerzo, y salí y llegué porque la capilla quedaba al frente. Y entré allí y escuché toda la predicación, hicieron un llamado y yo acudí, pero yo no encontré nadie en mi entorno que pudiera darle seguimiento a esa experiencia que yo había tenido. O sea, ¿usted tuvo alguna experiencia en la que usted diga, Dios estaba tratando conmigo? Pues mira, sí, yo cuando tendría como 8 o 9 años, como dije, yo vengo de una familia católica y son bien católicos. Bien católicos, mi abuelo ya falleció, pero hasta mi abuela, y ellos, el hecho de que tú fueras pentecostal o evangélico, como ellos decían, era tú buscarte lo peor. Pero cerca de la casa de mi abuela habían unos pentecostales y ellos recogían a los niños para dar escuela bíblica. Así que cuando yo tendría como 8 o 9 años, recogieron los niños y yo me metí a la casa de los hermanos y cogimos la escuela bíblica. Y cuando estoy cogiendo la escuela bíblica me empezó a interesar todo lo que estaban hablando. Obviamente yo vengo de coger todo lo que es el catecismo, la primera comunión y todo eso, yo lo hice en la iglesia. Y cuando yo cojo esa escuela bíblica y escucho que mi abuela me está llamando. Y entonces cuando me está llamando mi abuela, yo me asusté, porque yo sabía, yo decía, me van a regañar porque esto no es la misma religión. Y cuando yo bajo, me dice, ay, ¿qué tú haces ahí? Y yo, no, que estaban hablando de Dios. Me dice, yo no quiero que tú vuelvas ahí. Me dice, porque esa gente son unos locos. Esa gente son unos locos y te van a volver loca. Y entonces, pero me quedé con esa, porque ella lo que me dijo fue, no le hagas caso a esa gente porque son unos locos y te van a volver loca. Así que esa fue mi primera experiencia siendo como niña. Ya cuando sigo creciendo, recuerdo una vez que mi abuelo está cambiando el radio en el carro, y entonces, y de momento sale una predicación y a mí me llamó la atención y dejé la predicación. Entonces mi abuelo me miró y me cambió el radio. Ajá. Y entonces, pero que me captó mi atención la prédica, que yo era una niña pero estaba escuchando en la radio. Y entonces después que sucede eso, cuando ya estoy como en 4º grado, mi profesora era una pentecostal, y entonces yo no tenía mal comportamiento, yo hablaba mucho en la clase, pero no tenía un mal comportamiento, pero algo vio ella en mí y me dice, yo quiero que tú, ella citó a mi mamá y ella la citó para decirle
que había un culto del pastor Benny, que tiene que ser como creo que fue como en el 86, que él vino a Puerto Rico. Y entonces él dice, yo quiero que ustedes vayan. Y mi mamá dijo, pues está bien. Y fuimos a ese culto, fue en un estadio aquí, creo que en San Juan. Y nosotros fuimos a ese culto, y ese culto estaba, bueno, un estadio, estaba bien lleno. Y cuando hicieron el llamado, nosotros bajamos. Y entonces, cuando bajamos, me empezaron a orar una muchacha, y ahí yo acepto a Cristo. Y entonces cuando yo acepto a Cristo en el 80 y algo, no recuerdo qué año fue, pues obviamente yo no sé lo que está pasando, yo no vengo de esa religión. Y entonces pues acepté a Cristo en ese momento, y después de eso, como a la semana, esa misma persona que me había dicho el plan de salvación me mandó una postal y me dijo que me mandó su número de teléfono y me puso que ella estaba a su disposición de ella, ¿verdad?, seguirme dando seguimiento y esto. Me puso muchos mensajes bien bonitos y todo, y yo pues bien contenta y eso, pero como usted dice, no conseguimos a alguien de cerca que nos pudiera seguir, ¿verdad?, dando ese seguimiento. Pero sí, desde mi niñez, los evangélicos me estaban llamando la atención. O sea que fue impactada desde temprana edad, igual que en el caso mío. Entonces vamos a hablar un poquito cuando ya en esta etapa donde usted tiene este encuentro con Cristo, donde empieza esa transformación, y cómo fue su encuentro personal con Cristo. O sea, ¿qué provocó ese encuentro? Porque después de ahí, ¿qué pasó? Pues mira, después de ahí, pues como dije, a los 16 tuve mi hijo, ya haber tenido un hijo, pues uno se cree que como que ya uno es grande, y la realidad es que era una niña criando un niño, y entonces pues muchas cosas siguieron escalando, ¿verdad?, en mi vida. Seguí practicando cosas, empecé a fumar, empecé a beber, y empecé a tener una vida bien desordenada, y al tener esa vida desordenada como que seguí escalando. Pero llegó un momento dado que Dios, ¿verdad?, yo había estudiado desde que estaba como en quinto o sexto grado. Yo llegué a estudiar con unas muchachas que eran pentecostales. Y entonces, pues cuando yo llego mi hijo cumple su primer añito, yo tengo 17 años, cuando él cumple su primer añito, y empiezo a tener contacto con ellas. O sea, el contacto que nunca había tenido con esas amigas cristianas. Un contacto que nunca había tenido porque yo no era de su núcleo. Tú sabes, yo era del núcleo de los que estaban haciendo las cosas indebidas en la escuela, y ellas eran las cristianas. Y entonces, por alguna razón que no recuerdo, pero Dios nos conectó. Pero resulta que con quien me conecta era con hijas de pastores. Y empezamos a tener una amistad. Cuando mi hijo tiene el añito, empezamos a tener una amistad, y entre ellas y otra amiga más me empiezan a llevar a la iglesia. Y entonces una de ellas me llevó, que no era la ciudad de los pastores, otra que era adicional, me llevó a ver la película de Rapto en su iglesia. Okay. Y yo obviamente no tengo ningún conocimiento, porque de donde yo vengo no se habla de eso. Y cuando empiezo a ir con las hijas de los pastores, ¿verdad?, la iglesia de ella, es que Dios comienza a trabajar en mi vida. Yo digo que Dios siempre trabajó conmigo, porque obviamente yo vengo de una familia de un abuelo que oraba. Así que yo estaba acostumbrada a orar. Aunque yo llegara borracha, yo oraba. Y yo venía, yo venía de los parties, yo venía de fiestas, pero yo no me acostaba sin orar. Y yo siempre digo que Dios vio eso y dijo, espérate, esta está bien desubicada, porque entonces yo vengo de hacer todo lo indebido, pero antes de yo dormir empiezo y hacía una oración. Yo hacía una oración por los enfermos, yo hacía una oración por los perdidos,
yo hacía una oración por todo el mundo. O sea que aquello que empezó a sembrarse a la edad de 8 años en su vida, que aunque no encontró quien le diera ese seguimiento, quien pudiera ayudarla, quien pudiera apoyarla para usted seguir buscando del Señor, pero ya usted venía ya con esa marca, ya Dios la había marcado. Y sin darme cuenta. Exacto, y esa semillita sigue germinando poco a poco, ¿verdad? Y en qué momento, ¿verdad? Usted siente ese impacto de parte de Dios en su vida. Usted está caminando. Recuérdese que a la edad de 16 años usted es una mamá soltera. Ya entonces usted empieza a experimentar unas cosas. ¿Por qué? Porque ya cuando uno le da cierta cabida al enemigo, pues entonces como bien reseñaba, una cosa nos va llevando a la otra, y no es que uno se levante un día y diga, bueno, hoy yo voy a empezar a beber, hoy yo voy a empezar a meterme droga, no, esas son cosas que paulatinamente van sucediendo porque la vamos haciendo, y mientras se va perdiendo el temor, en la medida que se va perdiendo el temor, más nos vamos hundiendo en el pecado. Entonces usted está hundida en el pecado, Dios alinea, o sea, está viendo a aquella niña que desde pequeña comenzó a amar a Dios, aquella niña que no, ¿verdad? No tenía la facilidad quizás para servirle a Dios, pero sí había una semilla ahí sembrada. Entonces Dios canaliza ya el plan que tiene con usted, lo va canalizando, le pone en el camino a estas amigas que estudiaban con usted, ya entonces ellas empiezan a trabajarla a usted. Entonces, ¿cuál fue su actitud, verdad? ¿Cuál fue su actitud a los 17 años, siendo mamá, teniendo, verdad, estas amigas de la escuela que la están trabajando, que le están presentando al Señor, que la están invitando a la iglesia? Entonces, ¿cómo es que usted empieza a darse cuenta, esto es lo que yo quiero para mi vida? Pues mira, cuando obviamente pues mi abuela me había dicho, aquella vez que me sacó de la escuela bíblica, ella me dijo, el día que te digan que si tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador, dile que no. Pues ya yo vengo con eso dentro de mí. Y recuerdo que pues yo iba a la iglesia, pero había un detalle. Cuando yo entraba a la iglesia, yo usaba prenda y todo, pero antes de yo entrar a la iglesia, yo me quitaba todo. Nadie me decía que yo me lo quitara. Simplemente antes de yo entrar, yo me quitaba todo y me las metía en el bolsillo de mi pantalón. Y entraba a la iglesia. Y entonces, cosa que yo obviamente no hacía porque yo vengo de la iglesia católica, eso se practica, o sea, yo lo hacía. Pero no sé por qué razón, cuando yo entraba a la iglesia de mis amigas, yo me quitaba mis prendas. Me las quitaba, me las metía en el bolsillo y entraba. Pero un día llevaron un predicador, un viernes, y era 14 de febrero. Y recuerdo que ese día estábamos diciendo, ay, es 14 de febrero, después de la iglesia, vámonos a dar una vuelta, y qué sé yo. Y entonces, obviamente, la iglesia no practicaba eso, pero pues ellas eran hijas de pastores, pero pues tenían su de esto, pues está bien, vámonos a salir, vámonos a dar una vuelta. Y entonces recuerdo que, pues obviamente es ese día, y uno dice, ay, vamos a ver quién regala flores, y qué sé yo. Y entonces, pues, llego yo a ese culto, y traen un predicador que no es de Puerto Rico, era de otro país. Y entonces cuando yo estoy sentada, él está predicando, y yo decía, hay algo que está pasando dentro de mí. Y entonces pues mi amiga cuando hacen el llamado me dice, ¿quieres pasar? Y yo, ay no me atrevo. Y entonces me dice, sí, pero yo voy contigo. Y yo pasé. Entonces cuando yo paso, el predicador me pone la mano y empieza a orar por mí. Cuando empiezo a orar por mí me dice, repite conmigo. Y yo repetí, porque su de esto fue, repite conmigo. Pues cuando yo repito, estaba repitiendo la oración de convertirme. Y entonces, pues yo acepto a Cristo como mi Salvador y seguí haciendo la oración. Y cuando yo termino de hacer la oración, algo pasó en mi vida. Yo empecé a avanzar y yo no sabía lo que me estaba pasando. Obviamente yo vengo de una iglesia donde eso no pasa.
Y empiezo a danzar y empiezo a danzar y empiezo a llorar y llora y llora. Entonces yo no podía abrir mis ojos, pero yo escuchaba a mis amigas llorando. Y yo decía, o sea, porque todo el mundo está llorando. Y caí de rodillas en el altar. Y yo no me podía levantar de aquel altar. Yo trataba de levantarme y yo no podía. Y fue como literalmente Dios me arrancó, o sea, algo salió dentro de mí. Me lo arrancó y lo dejó allí. Cuando yo me levanto, mis amigas se me tiraron encima, llorando y todo. Y yo estaba llorando y yo decía, ¿qué me pasó? O sea, mi cuerpo se estaba moviendo y yo estoy llorando y yo no sé qué me está pasando. Cuando salimos, ellos me dicen, ¿cómo te sientes? Y yo me siento rara. Me dice, pero te sientes como si estuvieses en una nube. Y yo literalmente me siento en una nube. Me siento como que voy lenta. Como que estoy caminando sobre nube. Livianita. Liviana. Y ahí ellas me empiezan a explicarles que Dios te libertó. Y yo, Dios te libertó y Dios hizo una obra en tu vida. Ok, y si yo le preguntara a usted qué fue lo primero que Dios comenzó a transformar en su corazón, ¿qué usted puede decirme? Wow. Yo creo que Dios comenzó conmigo desde adentro. Dios comenzó a trabajar conmigo, con mi corazón, y después que comenzó a trabajar con mi corazón, mis actitudes, las cosas que yo practicaba, que obviamente para mí fue bien difícil, ¿verdad? Porque yo estaba acostumbrada a esa vida, estaba acostumbrada a practicar esas cosas y para mí no eran normales. Eran normales. Y entonces obviamente cuando Dios sigue trabajando en mi vida, pues soltar todo eso pues no fue algo fácil. Pero después de que yo estoy en la iglesia, pues obviamente pues tuve mucha lucha porque yo empiezo a cambiar mi exterior. Y al empezar a cambiar mi exterior, pues yo que vestía con falda bien corta, con camisas escotadas, y empiezo a taparme, empiezo a usar falda, y faldas largas, me empiezo a dejar crecer el pelo, me empiezo a dejarlo de pintar. Pues ahí fue el ataque. Mi familia empezó a decirme, te ves vieja porque no te picas el pelo, que si mira, que si salte de esa iglesia, que porque tú estás ahí, que tú tienes que estar acá con nosotros. Y la lucha fue tan y tan fuerte, incluyendo amistades que eran del mundo, que cada vez que me decían, me veían, decían, llegó la evangélica, y llegó la evangélica, y me decían la evangélica. Obviamente a mí ahora me dicen evangélica, para mí es un orgullo, pero obviamente ellos lo decían de manera despectiva. Y entonces, pues cuando empiezan, ¿verdad?, esa lucha y todo, un día mi mamá me dice, como tú te gusta esa iglesia, pues yo te voy a llevar a otra iglesia. Y me lleva a una iglesia carismática. Okay. Y entonces, pues cuando me lleva a la iglesia carismática, ahí entonces yo me aparto en menos de un año. Okay. ¿Que tú entiendes qué fue lo que provocó el que tú te apartaras? Esa presión de mi familia, de que obviamente ellos son de otra religión y no podían entenderlo. Me llevan a una iglesia carismática. Ellos adoraban, la gente se caía y yo estaba sentada en esa silla y yo decía, esto no es mi lugar. Yo conocí algo y yo no quiero estar aquí. ¿Y qué edad tenías? Tenía 17 años, casi 18. Okay. Y entonces yo decía, yo no quiero estar aquí, yo conocí algo que me cambió. O sea, hubo una experiencia que tuviste con el Señor y esa experiencia te marcó. Marcó tu vida a temprana edad porque tenías 17 años solamente, ¿verdad? Entonces, el querer sacarte, llevarte a otro lugar, eso te impactó, te afectó. Terriblemente. Yo estuve, cuando cumplí mis 18, cumplo mis 18, mis 19 y lo cumplo, porque ya yo estoy, lo conozco a los 17, a los 18
es que me pasa eso, no había cumplido un año todavía que estaba en la iglesia. Que me salgo, me empiezan a llevar a esta iglesia carismática porque decían, esto se parece, ellos cantan coros también. Y yo cada vez que iba decía, yo no quiero estar aquí. Y entonces cuando estuve apartada, menos de un año. Y en ese menos de ese año, yo experimenté literalmente todo lo que yo nunca había hecho, lo hice en ese año. Lo que no había practicado, o lo que había practicado, lo tripliqué en mi vida en menos de ese año. Y cuando yo me vi que ya yo estaba... Puede haber sido un acto de rebeldía, que te sintieras rebelde, ¿verdad? Porque estabas incómoda en el lugar donde te habían llevado. Entonces, ¿qué sucedió a raíz de todo esto? O sea, porque nuestras decisiones tienen consecuencias. Pues después que estoy casi ese año, yo digo que Dios no permitió que cosas peores me pasaran, porque obviamente yo seguí orando, yo seguía pidiéndole a Dios, Señor, yo no quiero estar aquí, yo quiero estar allí. Lo que yo había experimentado, que me había marcado de tal manera que yo lo que quería era estar allá nuevamente. Y recuerdo que... Podríamos decir, perdona que le interrumpa, pastora, podríamos decir que en ese momento usted no supo canalizar, porque a pesar de que, ¿verdad?, parece contradictorio, porque usted quería servirle a Dios, usted quería estar en ese lugar donde había tenido esa experiencia con Dios, pero ahora toma la decisión de apartarse de Dios y parece un poco contradictorio. Pero realmente era un momento donde usted no tenía control de la situación, y esa fue una manera de usted canalizar esa frustración de que no podía estar sirviéndole a Dios donde usted quería servirle a Dios. ¿Okay? Entonces, ¿en qué momento es que usted vuelve y reflexionó? ¿Hubo alguna persona que se acercó, que volvió, que le habló? ¿Qué pasó para que usted tus amigas volvieron? Ellas nunca me dejaron. Yo siempre estaré agradecida de ellas. Ellas fueron una clave en mi vida, y a pesar de que ella está apartada hoy, yo digo, ella fue la clave. Ella no me dejó. Ella me escribía, ella me llamaba, ella me buscaba, y yo decía, no puedo, mi mamá, mi familia no me deja. Y ella me decía, ay, pero ya verás, tú vas a poder. Y recuerdo que un día me escribió y me dice, van a ver un culto que daba Harry Maldonado en la 65 con otros pastores. Y entonces, pues a mí me encantaba Harry Maldonado, su música y todo. Y me dice, va a haber un culto por si quieres ir. Y ese día yo me animé. Y yo dije, yo voy a ir. Y recuerdo que ese culto estuvo terrible. Y yo estaba en aquella banca y le dije a mi amiga, yo necesito aceptar a Cristo. Yo quiero volver otra vez. Y recuerdo que el sitio estaba tan lleno que ella me dijo, llama a papi, y me dio el teléfono en aquella iglesia, y yo lo cogí en la banca y le dije, pastor, yo quiero que me haga el plan de salvación. Y allí acepté a Cristo en la banca de aquella iglesia, y la iglesia estaba llena porque yo quería que fuera él. Y acepté a Cristo, y ese día hasta el sol de hoy Dios comenzó a trabajar en mi vida. Y fue bien fuerte. ¿Cuántos años han pasado desde ese evento en el que usted se reconcilió nuevamente con el Señor? Pues eso fue, iba para casi 19 años. Así que yo siempre cuento como cuando yo me convertí el 14 de febrero, porque yo no estuve ni un año fuera. Y yo tendría como 28 años, 27 años. Después de ese momento. Ok, entonces ya ahora venimos a esta etapa en la que usted vuelve a servirle a Dios, y en esta ocasión pudo quedarse en la iglesia, pudo servirle a Dios, sí. Pudo empezar a tener unas experiencias profundas con el Señor. Ok, entonces ya estás
vamos a hablar ahora de esta etapa, que es la tercera etapa, cuando entonces, ¿verdad? Empiezas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esa iglesia? ¿En qué momento? ¿En qué momento entendiste que tenía algo de parte de Dios, que tenía un llamado de parte de Dios? Pues mira, obviamente yo no sabía nada de la iglesia, solamente yo escuchaba a mi pastor y aprendía, éramos jóvenes y entonces pues empezamos a decir, vamos a hacer vigilia, vamos a quedarnos en la iglesia para retirarnos, y todo eso a mí me gustaba. Nosotros los viernes vigilábamos en la casa de mi esposo, que era mi amigo en ese tiempo, y entonces pues vigilábamos en la casa de él porque estaba la mamá, y entonces la mamá pues era como líder de jóvenes, y entonces nos íbamos todos los jóvenes allá, estábamos allá, ya orábamos, y entonces Dios comenzó pues a trabajar en mi vida, en esos cultos, en esos retiros de jóvenes, nos quedábamos de viernes a domingo, y entonces Dios comienza a trabajar en mi vida de esa manera. Y entonces hasta que yo comienzo que pues mira, pues vamos a hacer estos cultos y vamos a hacer y vamos a seguir. Y entonces cuando yo sigo, ahí entonces que empiezan a apartarse muchos jóvenes dentro de la iglesia. Y eso obviamente tambalea porque tú vienes del mundo. Y entonces yo no tengo conocimiento, yo apenas lo estoy adquiriendo. Y cuando yo veía que empezaban a apartarse, que habían sido criados en la iglesia, yo decía, pero si yo vengo de allá, tú sabes por qué ellos quieren irse allá, si allá no hay nada bueno. Y entonces pues ahí entonces yo sigo hasta que Dios me hablaba muchísimo. Sí, tuve muchísimas caídas dentro de la iglesia, pero esas caídas no me sacaron. Caí muchísimas veces en fornicación, muchísimas veces, pero esas caídas no me sacaron de la iglesia. Al contrario, yo seguía. Yo decía, esto no me puede sacar. O sea, yo no puedo dejar que esto a mí me domine. Yo voy a seguir y yo voy a seguir, y seguía y seguía y seguía. Y cada vez que eso pasaba en mi vida, yo decía, Dios mío, tú sabes, yo no puedo seguir viviendo esta vida porque esto no me puede seguir atando. Y entonces pues ahí cuando sigo buscando a Dios y todo, yo cuando mi esposo ya estaba en la iglesia, obviamente cuando yo vengo a la iglesia nuevamente, que estuve apartada, ya él estaba en la iglesia. Él llegó en el momento donde yo me había apartado, a la iglesia de nosotros. Y nosotros pues nos hicimos muy bien, buenísimos amigos, nos hicimos mejores amigos, nos encargábamos de hacer muchas actividades con los jóvenes, vamos para aquí, vamos para allá, y vamos para San Juan a repartir tratados. Y entonces pues nosotros estábamos envueltos en todo eso. Y pues cada vez que le hablaban a él, como eran los mejores amigos, cada vez que le hablaban a él, que le decían, ay, vas a ser pastor, y yo, qué bueno, mi mejor amigo va a ser pastor, y yo me gozaba. Yo me gozaba de eso, de que Dios le estaba diciendo a mi mejor amigo que iba a ser pastor. Pero lo increíble es que... Le voy a hacer una pregunta, y en algún momento, ¿verdad? De esa trayectoria suya que está, ¿verdad? Afirmándose en el Señor, ¿usted llegó a pensar que dentro de su historia de vida, alguna vez usted llegaría a ser la esposa de un pastor o algo así? Jamás. Ni siquiera pensaba yo tener un ministerio. Yo pensaba estar ahí, ayudar en lo que yo podía. Sí, me gustaba que se hicieran muchas cosas y estar activa. Pero íbamos a los cultos evangelísticos de un hermano de la iglesia que los daba. Los miércoles allí nosotros nos metíamos. Si habían cultos en otro sitio, allá nosotros nos metíamos. Era que ese amor de que tú siempre quieres estar donde quiera que haya un culto y todo, íbamos al monte, estábamos todo el tiempo activos. Pero sí, Dios siempre me decía, tengo cosas grandes contigo. Pero para mí, pues cosas grandes, pues servir a Dios, qué sé yo, a lo mejor un día me van a poner a predicar, pero ser la esposa de un pastor, no, esa no fue, eso no le pasó por la mente. Ni me pasó por la mente, ni fue un deseo,
ni nada. O sea, eso Ok. no, sencillamente, eso no estaba en mi mente jamás. Entonces quiere decir que usted está en la iglesia, está compartiendo con su esposo dentro del ámbito de la juventud y todo este tipo de cosas, porque son todos de los jóvenes. Y en algún momento usted se fijó en él, o sea, además de amigo, como hombre. No. Ok, Nosotros pues éramos entonces, amigos. cuéntenos, porque la audiencia va a querer saber cómo fue que entonces llegó ese momento en el que usted dijo, esta persona a mí me interesa. Pues, él y yo éramos súper amigos. Y entonces, pues cada vez que le oraban, él le decían, yo tengo la tuya y estoy trabajando con ella. Y yo me emociono, qué bueno que Dios está trabajando con la de él. Mi amigo va a tener esposa. Yo decía, pero a todas estas en mi corazón no había nada. Nada, para mí él era mi amigo. Bien sanamente. Sí, bien sanamente, era mi amigo, era mi confidente, el que yo le contaba todo, él me contaba todo. O sea, para mí, él como pareja estaba descartado porque él sabía todo lo mío. Y yo decía, alguien que sabe todo lo mío no me va a escoger como pareja, porque sabe mi vida. Y entonces, y ambos estábamos mirando en otras direcciones. Okay. No estábamos mirando a la dirección de nosotros. Y entonces, pues, cuando él le decían eso, pues yo me emocionaba y todo, pero llegó un día que Dios comienza a darme sueños. Mira el pacto. Dios comienza a darme sueños. Ajá. Y en los sueños yo empiezo a verme cogida de mano con él. Y cuando usted tuvo ese sueño por primera Yo vez. por poco me muero. Ajá. Y yo empecé a llorar. Y le dije a Dios, porque yo tuve este sueño. Y yo sí sé mi amigo. Pastora, yo estuve una semana, 7 días completos. Todos los días yo soñaba con él. Yo me veía con él, me veía hablando con su mamá, que diciéndole que íbamos a ser novios. Incluso yo llegué a tener un sueño, ¿verdad? Con que estoy yo caminando y entonces es como si me hubiesen separado de todo lo demás. Y entonces cuando me separan de todo lo demás, ¿verdad? Que eran otras personas, a quien veo es a él. Y yo me quedo. Después de eso, pastora, yo no quería ni mirarlo. Algo literalmente en mi corazón cambió. O sea, yo puedo decir que donde no había un amor de pareja, Dios lo cambió. Yo lo empecé a ver como si fuese pareja. Y yo decía, pero ¿por qué? Mira, yo lloraba diciéndole a Dios, por favor, no. Él sabe todo de mí, o sea, no quiero que sea él. Entonces él era bien serio y yo soy, o sea, el que me conoce sabe que yo me río de todo, a mí me gusta relajar y él era bien serio. Y yo decía, nosotros somos amigos y yo te tolero como amigo porque yo sé que tú eres seria y yo soy explosiva. Y yo decía, pero no, como pareja esto no va a funcionar. Y yo, Dios mío, no puede ser. Y yo lloraba. Entonces cuando nosotros nos sentábamos juntos en la iglesia y todo, y entonces yo empecé a sentarme en otro lado. Y él me llamaba y yo no le cogía la llamada. Y él se empezó a dar cuenta, decía, pues me está evadiendo. Y entonces yo lo saludaba, Dios te bendiga, y seguía. Yo decía, yo no quiero ni mirarle a la cara porque sabrá Dios, a lo mejor Dios hasta le reveló que yo estaba soñando con él. Y yo decía, es que esto no es posible. Yo decía, esto a mí no me está pasando. Cuando empiezo a decirle a mis amigas que era lo que estaba pasando, ahí fue un conflicto bien fuerte. Porque obviamente nuestras miradas estaban en otra persona. Y entonces, pues, al yo decirle, mira, yo estoy soñando con esta persona y no sé por qué yo estoy soñando con él, pues hubieron muchos conflictos, porque ellas no querían como que esa relación y que fuese otra, y así, tú sabes. Y entonces, pero obviamente yo no estaba teniendo control de eso. Yo lo evadí lo más que yo pude, y todo lo que yo pude hacer, yo lo evadí. Y un día él me llamó, y entonces, y yo estoy hablando con él por teléfono, y le digo, mira, yo siempre le digo a Dios
que la persona que Dios ponga a mi lado, estábamos hablando de una conversación y en eso yo le empiezo a decir eso. Digo que la persona que Dios ponga a mi lado, que sea una persona que ame a Dios, que ame a Dios, que le guste vigilar, que le guste orar, que le guste ayunar, que ame estar en la iglesia, tú sabes, y que Dios sea su primero en todo. Y yo empiezo a describirle a la persona. Yo no decía que sea así, que sea, no, yo quería que esa persona fuera mi ayuda. ¿Sabes? Yo decía, yo vengo del mundo, yo no puedo estar con alguien que me haga retroceder. Exacto. Y yo decía, yo quiero una persona que ame a Dios. Que aporte. Que si ama a Dios, yo sé que me va mal a mí. Y cuando yo le explico eso, él me dice, lo único que tienes que decir es que tenga ganas. Te dijo, ay Dios mío. Y cuando él me dijo eso, yo me quedé muda en el teléfono. Y él me dice, ¿qué pasó? Y yo, nada. Y yo ahí dije, esto no está pasando. Y yo, esto no está pasando. O sea, él acaba literalmente de declarárselo en el teléfono. Y yo, pero si nosotros somos amigos, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Menos yo lo miraba. O sea, pero que en ese momento, o sea, cuando él te dijo eso, ¿cuál fue la reacción suya? Sí. Además de eso, o sea, ¿qué respuesta usted le dio? No, yo me quedé en silencio. Y él me dijo, ¿qué pasó? Y yo, no, nada, no pasó nada. Y entonces me dijo, bueno, y yo le digo, ok, pero, ok, que no tengo nada que decirle. Yo simplemente no quería decir nada. Pero después de eso, pues hablamos. Él dijo que pues él quería, tú sabes, tener una relación conmigo y qué sé yo. Y entonces él pues se sentó con mi pastor, porque yo vivía prácticamente en casa de mis pastores. Y entonces, porque obviamente no conté esa parte, que al yo volver otra vez a retomar, de volver a la iglesia, fue bien terrible, bien terrible. Y entonces fue tan terrible que tuve que vivir en la casa de mis pastores. Y entonces, porque pues no estaba siendo, ¿verdad?, aceptada. Okay. Y entonces, pues cuando me voy a vivir a casa de mi pastor y qué sé yo, obviamente ya él no me ve como una oveja, él me ve como una hija. Y él tuvo que ir donde mi pastor y le dijo al pastor, mira pastor, yo quiero decirle que yo quiero tener, ¿verdad?, una relación con alguien y qué sé yo. Y el pastor le dijo, yo lo sabía. Y él se quedó así mirándolo. El pastor como que lo sabía. Ya Dios me había revelado que esa iba a ser tu pareja. Le dijo, lo único que yo te pido es que no anden solos, que siempre haya alguien con ustedes, porque acuérdate que Alice tiene su apartamento y para evitar, ¿verdad?, que haya una fornicación, pues siempre estén con alguien, estén con el nene, estén con alguien, para que entonces evitar que pase cualquier cosa. Y después de ahí, nosotros empezamos y no duramos ni un año. Pues si ya nos conocíamos, ¿qué íbamos a esperar? Y ya yo tenía apartamento, así que el 29 de diciembre nos casamos y empezamos como en marzo. No Ok, duramos un o año. sea que quiere decir que de usted ser una persona sola en el sentido de no tener pareja, porque tenía un hijo, como mamá soltera, quiere decir que entonces ahora usted pasa a tener una relación de pareja, que era algo nuevo también para usted. Uh-huh. Entonces, ¿cómo fue ese momento, verdad, en que ya entonces ustedes se casan, ustedes comienzan a, ¿verdad?, tener su relación matrimonial? ¿En qué momento es que entonces usted crea conciencia de que usted se acaba de casar con un hombre que ya usted ahorita me contó que tenía un llamado pastoral, porque ya se le había profetizado? O sea, ¿en qué momento usted realizó, o sea, yo me casé, no, o sea, no es que me casé con este hombre, es que yo me casé con un hombre que va a ser pastor? Uh-huh. Pues mira, cuando nosotros nos casamos, Dios siempre nos hablaba, pero de una manera que no era ni normal. Nosotros íbamos
Incluso cuando éramos novios, nosotros podíamos estar en cultos y de momento el predicador decía, aquí hay una pareja que se va a casar y no era nuestra iglesia, pues obviamente no nos vamos a levantar. Y nadie se levantaba en aquel culto, y nadie se levantaba. Y entonces mi esposo no tuvo más remedio que pararse, porque él dijo, yo no voy a seguir hasta que los que se van a casar vengan aquí. Y yo decía, no puede ser, una iglesia full de gente, no era nuestra iglesia. Y yo estaba avergonzada, yo decía, Dios mío, ¿qué tú vas a decir? Pues cuando pasamos al frente, él nos empieza a orar y nos empieza a hablar del llamado pastoral. Y yo decía, pero si ni siquiera nos hemos casado. Yo decía, ¿por qué me están hablando de pastorado? Y empieza Dios a hablarnos desde novio, del pastorado, del llamado grande que teníamos, de lo que Dios quería hacer con nosotros. Ya cuando nos casamos, ya Dios era donde quiera que nos metíamos. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de usted aceptar que no solamente se casó con un hombre de Dios, sino que también con un hombre que tenía un llamado pastoral? O sea, ¿en qué momento usted dice, bueno, lo acepto, sí, lo tengo que aceptar? Pues mira, ya cuando ya llevamos unos años, ¿verdad? En la iglesia, y llevamos unos años de ministerio porque fuimos evangelistas, ¿verdad? Primero, y ya cuando nos lo estaban diciendo tanto y tanto, llegó un momento dado que yo le dije a Dios, ya no nos lo digas más, pues ya lo sabemos. Ya sabemos lo que tú tienes con nosotros, ya no nos lo digas. Solo llévanos hasta donde tú quieres llevarnos. Y ahí fue que yo dije, esto es lo que Dios tiene para nosotros. O sea que llegó un momento, ¿podría usted identificar alguna área en la que tuviste que decir, o sea, tengo que rendir estas áreas de mi vida, tengo que sujetarme en estas áreas de mi vida porque tengo que aceptar que voy a ser la esposa de un pastor? Uh-huh. Pues mira, de las cosas que más difíciles se me hicieron, fue porque obviamente yo estoy dentro de un hogar pastoral. Yo vivía con ellos y yo veía las injusticias, yo veía las cosas que le hacían a la pastora, las veces que le faltaban el respeto, y yo decía, yo no quiero eso para mi vida. Y yo muchas veces le decía a ella, por eso es que yo no quiero ser esposa del pastor. Y me decía, Ari, no digas eso, cállate, no digas eso. Y yo, es que no, pastora, tú sabes, si yo veo lo injusto que son, yo veo las cosas que les hacen, y yo no, y decía, Ari, no digas eso, que eso es lo que Dios tiene con ustedes. Y yo decía, es que no puede ser. Y entonces ahí, obviamente al ver las cosas que pasaban con ellos, eran bien difíciles. Y entonces yo empiezo a decirle a Dios, Señor, ayúdame, porque yo no me quiero reflejar, tú sabes, en eso, porque si no, yo no voy a seguir con este llamado, ¿sabes? Porque ya yo veía y yo decía, no, yo no lo voy a permitir, y yo no voy a dejar que vengan y me pisoteen, y yo no voy a dejar que me vengan y me falten el respeto, porque entonces yo vengo del mundo, y yo vengo de una familia que las mujeres son bien fuertes. Entonces yo digo que la parte donde Dios más tuvo que trabajar en mi vida fue esa, el tenerme que callar cuando yo veía que algo hacían o me faltaban el respeto o hacían algo y yo tenía que guardar silencio. O sea, yo creo que esa fue de las partes donde Dios más tuvo que trabajar en mi vida, porque yo decía, yo no voy a permitir eso, y al final pues hay que hacer silencio. Uh-huh. O sea que quiere decir que si yo le preguntara qué diferencia hay entre caminar con un amigo, caminar con un esposo evangelista y acompañar y ser parte de un ministerio pastoral full al lado de su esposo. Uh-huh. Sí, yo creo que me hubiese quedado como la esposa, ¿no? No es fácil, esposa, nada más. No. Sé que no es fácil, ¿verdad? Yo he estado por 29 años en un pastorado, ¿verdad? Siendo la esposa de un pastor y es un reto.
es realmente un reto. Se cometen muchas injusticias, se pasa mucho dolor, mucho sufrimiento, y tenemos mucha gente desde afuera, incluyendo los pastores, ¿verdad? Porque nosotros estamos viviendo en una etapa, los que llevamos bastante tiempo en el Evangelio, podemos entender esto, ¿verdad, Pastor Ali? Y es que nosotros tenemos una generación nueva de pastores, y esta nueva generación de pastores tiene un enfoque muy diferente. Ya los pastores no asumen la actitud de los pastores como antes, cuando nosotros nos convertimos, que cuando salíamos nos movíamos a otro lugar por las razones que fueran, había unas conversaciones entre pastores, y a veces los mismos pastores que están pastoreando en este tiempo son pastores que no entienden las decisiones que nosotros muchas veces como pastores. Yo digo que hay que dejarlos que lleven unos 10 años en el pastorado para que puedan entender, porque ahora están de luna de miel en el pastorado, pero cuando tengan unos 10 años, no es nada que nosotros no hayamos vivido, porque nosotros empezamos esta obra, y cuando nosotros empezamos esta obra no la empezamos en este templo, nosotros empezamos este campo y lo empezamos desde la marquesina de nuestra casa, porque así Dios nos dio las instrucciones y todo. Ahí solamente estuvimos 2 años, pero la iglesia creció, la iglesia floreció. Fueron unos tiempos muy buenos, ¿verdad? Pero es como todo, tú sabes, nosotros no estamos pregando aquí ni con robot, ni estamos pregando, ¿verdad? Estamos trabajando con gente. La gente tiene muchos estados de ánimo, la gente cambia mucho, un día te aman y otro ya no te aman. Tenemos mucha gente, o sea, el evangelio se ha adulterado mucho, se ha licuado demasiado. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos un problema, y la gente están buscando mucha emoción, están buscando todo este tipo de cosas, y cuando tú quieres mantener una iglesia viviendo bajo los parámetros de la palabra, es muy fuerte lo que vivimos. Por lo tanto, entiendo, porque imagínese usted, en el caso mío, que Dios nos habló de un pastorado a los 7 días de comenzar a congregarnos, donde simplemente acabábamos de nacer, y tú decirle a un niño, te voy a poner esto en tus manos, algo que tú desconoces totalmente. O sea, son cosas que te estremecen. Y en ese momento, ¿verdad?, que Dios le habla a usted, a la vida suya, a la vida o sea, en la que usted realiza, porque Dios consecutivamente le sigue recordando el llamado que tiene, ¿verdad?, para ustedes. Entonces, ¿cuál usted considera que ha sido el mayor reto que usted ha enfrentado como esposa de un pastor? Wow. Yo creo que el mayor reto es ese, cuando uno tiene que callar, porque tú quieres defenderte, tú quieres hablar, pero Dios te está diciendo, no hable. Y uno, sí, pero yo quiero hablar, yo me quiero defender, yo quiero poder decir, y Dios te está diciendo no, no lo haga. Cuando Dios te está diciendo, tú tienes que... Yo venía hablando con las nenas por el camino y le decía, cuando tú pones tus emociones por debajo de Dios, Dios manda, no tus emociones. Y ese es el mayor reto, decirle a Dios, yo tengo que dejar que tú seas el que mande y no lo que yo pueda sentir. A mí me llama mucho la atención cuando Jesús, de sus 12 discípulos, solo escogió 3 para irse aparte. Sus íntimos. Y yo, ¿verdad?, predicaba hace poco de eso en mi iglesia, y le decía, ¿usted sabe por qué Él escogió esos 3? No porque no amara al resto, es porque esos 3 eran los únicos que estaban capacitados para ver la vulnerabilidad de Él. Los otros quizás sí la veían,
iban a decir, pero y él no es el maestro, pero y él no es Jesús, él no es el que estaba haciendo milagros. Pero esos tres iban a poderlo entender. Y ahí es cuando uno no todos pueden ver el lado que nosotros cargamos, que tenemos dificultades, que tenemos discusiones, que nos da coraje, que muchas veces nos entristecemos, muchas veces queremos encerrarnos, pero eso no lo puede ver todo el mundo, porque quizás nos van a decir eso, pero tú no eres pastora, ¿y por qué estás de esa manera? Entonces yo creo que ese es el mayor reto, el uno decir, yo tengo que manejar mis emociones por amor a todos los débiles. Yo tengo que decir, estas emociones no me pueden controlar y el pueblo no puede ver todo lo que yo estoy pasando, porque ellos quizás no lo van a entender. Quizás eso va a ser para su vida un estorbo. Así que yo prefiero dejar que Dios sea el que obre y yo entonces dejarle mis emociones. O sea que esa ha sido la manera de usted manejar las expectativas que tiene el pueblo acerca del pastorado. O sea, esa es una manera de nosotros madurar, de nosotros crecer, de nosotros entender que hay cosas, ¿verdad? Hay cosas que Dios nos pide. Que Dios nos pide que nosotros en nuestra humanidad no las podemos entender, porque son cosas que como humanos nos duele. O sea, cuando Dios nos dice, eso fue como decirte a ti, en el caso de nosotros decir, no, voy a limpiar la casa, voy a sacar, y tú decir, Dios mío, o sea, Moisés tuvo esa experiencia, Moisés tuvo esa experiencia, exacto, o sea, Moisés tuvo esa experiencia cuando el Señor le dijo, te doy un pueblo nuevo. Y Moisés le dijo, no, o sea, son cosas que uno experimenta y que uno las siente porque uno aprende a amar al pueblo, pero hay veces que Dios permite ciertas cosas y se lleva a ciertas gente, y muchos pastores hoy en día no entienden estas cosas. ¿Por qué? Porque si tú llevas menos de 5 años en un pastorado, tú estás en luna de miel, o sea, todavía no has entrado, no has entrado en lo que es realmente la realidad. Es como el matrimonio. Sí. Ustedes siguen una conferencia, después de los 30 hablamos, y yo decía, wow, pues entonces me faltan 5. Gloria al Señor. O sea, ¿cómo has aprendido a cuidar tu vida espiritual en medio de las demandas de este ministerio? Y hacer esa separación entre yo soy la esposa del pastor y yo tengo unos límites. Pues mira, a mí siempre me gusta, o sea, a mí me gusta estar atrás, ser parte del pueblo, no llamar mucho la atención. Yo manejo el programa, si hago algo lo hago, tú sabes, pero no es como que yo amo estar, o sea, tengo como fiebre de estar ahí al frente y estar predicando y todo, ¿no? A mí me encanta escuchar. Yo soy de las que yo me puedo sentar y empiezo a dialogar con las ovejas, esto, lo otro, y me gusta escuchar. O sea, a mí me gusta trabajar tras bastidores. Pues tú eres de las mías. Sí, trabajar tras bastidores, te escucho, estoy aquí. Si necesitas mi ayuda, ahí yo estoy y te ayudo. Si tengo que hacer esto, pues lo hago. O sea, me encanta trabajar tras bastidores. Y una cosa, ¿verdad? Que sí, me sucedió, y yo lo escribí todo en mi celular, porque yo decía, yo tengo que contarle esto a la pastora. Y cuando usted habló del campamento, que yo decía, ¿verdad? Es que ese retiro de pastor este año no se dio porque hay campamento. Y entonces yo recuerdo que creo que fue en el 2023 que yo vine al retiro de pastora. ¿Ahí fue que usted lo inició? No, en el 22. Ok, pues yo vine en el 23. Que No, fue el imparable. 23, el 23 Que fue imparable, sí. Ajá. Pues como un año y pico antes de eso, usted sabe que nosotros le hacemos el patio en su casa. Y entonces, pues ya nosotros nos conocíamos, pero yo no había tenido la oportunidad de llegar a sus actividades. Y entonces, pues recuerdo que ese año y pico antes,
de ese retiro, nosotros estábamos pasando muchas situaciones. Había en familiar, en el entorno de nuestro hogar, o sea, había muchas cosas que estaban pasando. Y entonces yo no quise, yo no quería cantar, yo no quería predicar, yo quería estar allí, sentada en la banca de atrás, en el asiento de atrás donde yo me siento. Incluso los hermanos me decían, a la pastora no la hemos escuchado cantar. Y yo decía, si supieran, tú sabes, yo estoy aquí, pero no es que yo me quiero ir. Yo nunca he dicho que yo quiero soltar lo que tengo. Yo nunca he dicho que yo quiero retroceder, como mucha gente que dice, yo soltaría todo. No, yo no soltaría nada, porque yo amo ser la esposa de un pastor. Si hay algo que para mí es mi deleite y yo amo hacer eso. Y siempre lo digo, yo nací para hacer eso. Pero ese año y pico, como tuvimos tantas situaciones, yo literalmente había abandonado, no quiero. Y cuando usted puso el retiro de pastora, yo dije, yo voy a llegar allí, porque yo necesito que Dios haga algo conmigo. Yo necesito retomar mi posición, yo necesito volver a ser yo, porque me siento que algo en mí se rompió, algo, literalmente yo decía, yo le puse una capa a esa grieta. O sea, yo puse una capa a esa grieta y yo estoy, pero hay algo en mí que está roto. Estabas en cuerpo presente, pero espiritualmente y emocionalmente estabas ausente. Y cuando yo llegué a ese retiro para mí me marcó. Ese día yo salí de aquí y yo dije, Dios mío, yo necesitaba esto. Y yo voy a retomar mi posición. Y yo soy una persona que a mí me gusta hacer cultos de esto, lo otro. Y yo había dejado todo. Yo no planificaba nada, yo no hacía nada. Y cuando yo salí de aquí, yo dije, yo voy a retomar mi posición. Y recuerdo que llegué a mi casa y llegué con ese ánimo, decía, ahora yo voy a hacer para Dios, Señor, gracias. Y empiezo a decir, voy a hacer un retiro de damas para nuestra área, para la gente que está de cerca de mí. Y recuerdo que ya en 5 días, pastora, después que yo salí de aquí, yo anuncié que iba a hacer un retiro de damas. Yo no tenía ni recursos, yo no tenía nada. Y yo decía, ¿pero qué yo estoy haciendo? Si yo nunca he hecho esto así en grande. Si nosotros tenemos una iglesia bien pequeña, y si viene mucha gente, y yo decía, ay, no creo que venga mucha gente, porque la gente no me conoce. Mi esposo cuando él va a las prédicas y todo, yo soy de las que yo me quedo atrás, y él saluda y todo, y yo me quedo atrás, y después me monto. O sea que ese era mi modo, porque me gusta estar así. Pero cuando yo hice eso, yo dije, ok, lo voy a hacer. Y anuncié el retiro y la gente empezó a confirmarme. Y yo dije, ¿ahora qué yo hago si yo no tengo ni siquiera un lugar donde yo hacer este retiro? Y cuando ya se estaba acercando la fecha, tuve que hablar con una iglesia cerca de nuestra iglesia para entonces poderla hacer ahí. Y cuando yo hice ese retiro, solamente yo miraba y yo decía, esto era lo que tú querías conmigo. Y yo decía, Dios mío, las hermanas seguían llegando y llegando y llegando, y la iglesia se llenó. Más de 60 mujeres habían allí. Y yo dije, esto era lo que tú querías hacer conmigo. Y yo simplemente yo me había apagado, literalmente algo en mí se apagó. Y en ese retiro Dios lo volvió a meter. Yo decía, Dios mío, si tantas pastoras y tantas hermanas supieran que cada congreso, que cada retiro, a veces que la gente le oye a eso, y ese es el lugar donde tú vas para que Dios trabaje contigo. A veces las personas piensan que es el temor a ser expuesto. Las pastoras tienen mucho temor a ser expuestas.
Y fíjate, en eso es algo que yo me cuido mucho, en el sentido de que no me gusta, por ejemplo, las conferencias, nada de eso que se graben, que se anden en vivo, no. Me gusta ofrecer espacios seguros. Y yo creo que cuando nosotros, esto es una de las cosas que tengo unas expectativas muy altas de este campamento, ¿verdad? Que es mi primer campamento, es algo que por años siempre lo quise hacer, pero siempre me gusta esperar cuando es el tiempo del Señor, que yo siento que el Señor me dice, ahora es. Y este año iba a ser Imparables 4. Y yo dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Y rápido, o sea, recibí como que la confirmación de parte de Dios, mira, llegó el momento para esto. Cuando llamamos a Ebenezer, pastora, yo le dije a él, mira, yo tengo experiencia trabajando con pastora. Soy mentora de pastora. Soy consejera de pastora. Es algo que Dios me lo habló desde antes del pastorado. Y me dijo que llegaría una etapa en mi vida en la que estaría mentoreando a pastoras más jóvenes. Y llegó ese tiempo. El tiempo ese ya lo estamos trabajando, ¿verdad? Y sé que hay muchas cosas. Pero si las pastoras pudieran estar escuchando en esta noche y entendiendo que nosotras, cuando tenemos la oportunidad de abrir nuestro corazón, cuando tenemos la oportunidad de dialogar, cuando tenemos una persona de confianza con quien sentarnos, hablar y saber que nuestra historia está segura con esa persona, entonces podemos hablar, y si hablamos, sanamos, y si sanamos, somos mucho más efectivas al lado de nuestros esposos. Por lo tanto, no tengas temor. Mire, yo tengo una dinámica que es, ¿verdad?, que tiramos un salvavidas, y el que quiera coger ese salvavidas es el que quiere buscar la ayuda. Y nosotros somos un puente entre el problema y la solución. Tenemos que dar la oportunidad. O sea, tenemos un gran grupo de pastoras que van a estar este fin de semana reunidas. Yo sé que Dios tiene cosas grandes para hacer para allá. Entonces quiere decir, pastora, que en esta ejecución que usted está dando, o sea, usted no está hablando de nada que yo no haya pasado, nada que pastoras que llevamos bastante tiempo en el pastorado no hayamos experimentado, porque esto es parte de todo esto. Entonces, dentro de todo esto, ¿qué ha sido lo más hermoso que el ministerio pastoral le ha regalado? Porque no todo es malo. Yo le voy a decir una cosa. Si a mí me preguntaran y me dieran la oportunidad de volver a escoger, escogería sí quiero seguir siendo la esposa de un pastor. Yo también. Con todos los sufrimientos y todo. Pero a pesar de todo, hay momentos buenos. Sí. Y los malos se convierten en testimonio. Todo depende qué hagamos con lo que nos pasó. Esa es la clave. ¿Qué vamos a hacer con las cosas negativas que nos han pasado? Porque todo proceso tiene una enseñanza, y toda enseñanza te lleva a un testimonio, a una historia, para contarle a otras, para ayudar a otras. Amén. Bien, entonces que Dios bendiga a todos los que están conectados. Les recordamos que estamos bajo el tema Hablemos del Ministerio Pastoral con nuestra amada pastora Alice Sierra. Así que comparte esta transmisión para que llegue a muchas pastoras más. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ¿qué ha sido lo más hermoso que el ministerio pastoral le ha regalado a usted? Pues mira, yo creo que la bendición de uno poder tener, ¿verdad?, poder hacer para Dios, poder ser útil, tú poder ayudar a otros, estar cerca de otros para poderlos ayudar, poderles dar un consejo, poderlos escuchar,
en un mundo donde la gente no quiere ya ni escuchar. Y yo creo que... Es que no hay, ya la socialización está en un punto donde ya la gente, mira, hoy yo llamé a una persona y le dije, ¿sabes una cosa? Tú eres una millennium, todavía tú no eres una nativa, así que ya me mandaste 2 mensajes, llámame, ¿ok? Llámame, vamos a dialogar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que estamos ante un panorama donde nosotros estamos tratando de lidiar con múltiples generaciones dentro de una sola congregación, un solo altar, un solo pastor, una sola pastora, un solo mensaje para 5 generaciones que muchas veces están reunidas en un mismo lugar. Sí. Es un reto. Sí. Es un reto, pero la palabra es la misma. Por lo tanto, tenemos que predicarla. Amén. Entonces, hay algo que quisiera que nos comentara y compartiera con nosotros, y es ¿qué le diría a una mujer que está comenzando en este camino como esposa de un pastor? ¿Qué usted le diría? Conforme a sus experiencias. Acabamos de escuchar una historia de un momento en el cual usted decidió detenerse producto de un cúmulo de presiones, de situaciones, de esos bombardeos que llegan no solamente del área personal, porque el problema es que una cosa conlleva a la otra y una cosa altera a la otra, y todo lo que nos pasa a nosotros nos altera espiritual y emocionalmente, ¿verdad? Porque son esos componentes que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo, ¿okay? Y los reflejamos. A veces esas cosas espirituales y emocionales se ven reflejadas en nuestro cuerpo, y muchas veces son son enfermedades somáticas, que no son cosas que son reales, son cosas que están en la psique y que son el producto de algo que te está pasando, que no lo has trabajado, que simplemente te está afectando, en esas 3 áreas de tu vida, y se reflejan en tu salud. Y tú vas al médico y te hacen 20 exámenes y el médico, pero si tú no tienes nada, muchacho, tú estás como coco, y tú pues, como coco bravo, ¿verdad? Pero ¿qué consejo usted le daría a esas jóvenes pastoras que están comenzando? Pues mira, que oren. Que oren, que le pidan a Dios que prepare sus corazones, porque es un reto total, no solamente por el pastorado de por sí, sino porque tú tienes que dividir tus emociones, de lo que es tu familia y de lo que es el pastorado. Obviamente cuando tú tienes tu matrimonio, son tus hijos, estamos dentro de una congregación, pues tú tienes que dividir todo lo que tiene que ver con tu familia y todo lo que tiene que ver con el pastorado. Entonces ahí uno tiene que aprender a hacer esa división, de que en la iglesia pues somos pastores, en la iglesia tú eres mi hermano, y afuera pues tú eres mi hija, tú eres mi esposo. Eso se llama establecer límites. Ajá. Establecer límites, parámetros de respeto, donde, ¿verdad? Nosotros, yo siempre he considerado que nosotros, los mismos derechos que tienen los hijos ¿verdad? De nuestros hermanos de la congregación, es el mismo derecho que tienen nuestros hijos, que no debemos ni de sobrepasarlo, ni tampoco exigirle a los de nosotros más de lo que le exigimos a los otros. Eso es un error que cometemos los pastores, y nos damos cuenta cuando nuestros hijos se nos apartan. Exacto. Exacto. Por eso hablo de los límites, porque muchas veces, obviamente nosotros llevamos 14 años en el pastorado, y mis hijas tienen 22 y 23,
así que ellas llegan chiquititas al pastorado, Ujú. y entonces vienen creciendo, pero eran bien señaladas todo el tiempo, cómo tenían que vestir, cómo tenían que hacer, cómo tenían que comportarse. Entonces yo traté siempre de hacer esa división, de no meterle esa presión, porque ellas no escogieron ser hijas de pastor. Correcto. Ellas llegaron y punto. Sí, yo creo que eso es un error. Usted sabe que yo esto lo manifiesto bastante a menudo, y yo creo que es un error que nosotros, un error que yo cometí y que muchos cometemos. Nosotros asumimos que nosotros tenemos mi esposo tiene un llamado pastoral, yo soy su esposa, pues pasamos, ¿verdad?, al llamado pastoral, nos unen a los dos, pero ¿sabe una cosa? Nosotros nunca nos sentamos con nuestros hijos para explicarle lo que conllevaba un pastorado, qué se esperaba de los hijos de los pastores. O sea, no, nosotros simplemente los tiramos, los introducimos a este ministerio y simplemente pues asumimos que pues lo tienes que hacer y ya. O sea, creo que en eso muchos pastores fallamos. Pero como yo digo, en medio, ¿verdad?, de la inmadurez, vamos aprendiendo. Con el tiempo pues uno sigue aprendiendo y se va dando cuenta que verdaderamente ellos también eran parte de esto, siempre fueron parte de esto, son parte de la familia, y esto es como cuando una pareja se va a casar, que tú antes de que se casen tú le das unas clases prematrimoniales y los preparas para que después no hayan sorpresas, ¿ves? Y yo creo que eso es algo que se deberían de hacer y que los concilios también lo deberían de tomar en consideración, ¿verdad? Cuando van a ungir los pastores, reunir, darle unas clases a esa familia, ver y tomar en consideración esos niños y prepararlos, porque es un cambio. Es un cambio que van a sufrir, y nosotros vamos a empezar a exigirle y le vamos a empezar a exigirle, y ellos se van a empezar a rebelar contra esa exigencia. Eso no se considera, pero es algo que es real y que deberíamos de trabajarlo, ¿verdad? Entonces, en base a las experiencias que usted ha tenido como pastora, ¿qué consejo entonces usted le daría a la iglesia respecto al cuidado de la familia pastoral? Porque la familia pastoral necesita un cuidado. Los pastores necesitan que la iglesia se recuerde de ellos. Sí, definitivo. El que la iglesia pueda, o sea, manifestar, no es que lo necesitemos, porque nosotros sabemos que estamos trabajando para Dios y que nuestra recompensa viene de Él, pero de poder escuchar decir, lo estás haciendo bien, estoy contigo, pues uno va diciendo, pues ok, obviamente nosotros cometemos muchísimos errores, tú sabes, como pastores, porque vamos aprendiendo todo el tiempo. Sí, en el camino. Y uno comete errores, pero uno va adquiriendo ese conocimiento. Y yo, ¿verdad? En mi caso, yo cuando hablo con uno de los hermanos, hace poco, un hermano está hablando conmigo, estamos así todos, pero había un grupo acá y él está conmigo, y yo le pregunto que cómo estaba, porque él había perdido a su abuelita, y entonces le pregunté que cómo estaba. Y entonces pues empecé a hablar con él y yo después le dije, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo ha sido el proceso? Pues él pues empezó a hablarme, él derramó lágrimas y todo, y estuvimos mucho rato hablando. Y cuando él se fue a ir, él me dice, gracias pastora por escucharme. Y él no sabe que eso para mí fue, yo decía, esto es lo que uno necesita escuchar. Estamos aquí para eso. Seguro. Esa es nuestra misión. Yo quiero escuchar, quiero poder estar ahí, quiero poder ayudar, poderlos escuchar, y obviamente uno quiere sentir eso, que te puedan decir gracias por esto, ¿sí? Gracias porque estás ahí, y que puedan entender que tenemos miles de defectos, muchísimos defectos, pero estamos tratando de hacer lo mejor, porque lo estamos haciendo para Dios,
y queremos hacer para Dios lo mejor dentro de nuestras capacidades. Ok, y cuando le pregunto, y en estos 13 años que ustedes llevan de pastorado, o sea, desde lo que ya nos ha contado hasta ahora, o sea, ¿cómo usted visualiza con las experiencias que ya usted ha tenido siendo la esposa de un pastor, cómo usted visualiza en estos momentos el pastorado? El pastorado que usted no quería, ¿cómo lo visualiza ahora? Pues mira, yo lo visualizo como, me voy a ir más atrás. En una ocasión un pastor, antes de nosotros entrar al pastorado, él nos mira y me dice, le dice a mi esposo, ella está preparada para el pastorado. Y dice, ya Dios transformó su corazón. Y dice, pero tú todavía estás en el evangelismo. Y entonces le digo, pero ella ya Dios la transformó. Y ver el pastorado ahora, o sea, yo simplemente lo veo como aquí es donde yo quiero estar. Es lo que yo quiero, es lo que yo amo hacer. O sea, es como, por eso es que yo digo, yo nunca he dicho, yo quiero dejar esto. Como muchos pastores lo han dicho, como que han dicho, yo no quiero seguir pastoreando, no, yo amo hacer esto. Yo vamos a hacer esto hasta el día, ¿verdad? Que Dios diga, vamos a hacer otra cosa. Yo siempre digo, pues mira, de aquí a partir cuando cumplamos 30 años en el pastorado, pues vamos y hacemos otra cosa. Pero ahora mismo, eso es lo que me encanta hacer. Yo amo pastorear. Ay, Dios mío. Yo le dije el domingo, le dije a los hermanos, ¿sabes una cosa? El día que yo parta de esta tierra, mis hijos me van a recordar como una mujer que, no importando lo que sucediera, mi mamá siempre fue una guerrera. Ahí estuvo. Nunca se quitó. Nunca se rindió. ¿Sabes por qué? Porque en este caminar tú empiezas a entender que aún las pruebas, aún las situaciones que en un momento dado parecieran que, como yo le digo, yo las llamo como una tierra movediza que te quieren tragar, y tú luchando contra eso que te quiere devorar, aún esos episodios dentro de un pastorado son necesarios, porque son lo que se convierte en nuestros pilares, lo que se convierte en nuestro fundamento, lo que nos hace, lo que nos fortalece como pastores, y nos hace ver que nosotros estamos aquí para hacer un servicio, para servir. Nosotros la responsabilidad de un pastor es una responsabilidad muy grande, porque, o sea, el que Dios le delegue, le confíe a un pastor un pueblo para que lo prepare para la eternidad, o sea, eso no es cualquier responsabilidad, y no todo el mundo está preparado para eso. Así que verdaderamente que el pastorado es un llamado muy honroso, es un ministerio fuerte, es un ministerio que no se debe de coger livianamente, pero al mismo tiempo es un ministerio que el que lo ejerce de verdad, con el corazón, llega a amarlo a un punto de que no importando lo que pase, tú dices, ahí yo me quedo. Ahí yo me quedo. Gloria al nombre de Jesús. Dios bendiga a todos los que nos siguen escribiendo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pastora Ali, si usted pudiera resumir en una sola frase, resumir su experiencia como esposa de un pastor, ¿qué nos diría? Es un reto. Todos los días. Sí, yo digo que es una aventura. Sí, definitivo. Porque, ¿sabe qué? Una aventura tiene
muchas interrogantes. Ujú. Cuando tú vas a aventurar, tú no sabes sabes con lo que te vas a encontrar. Y así es el pastorado. Todos los días es como una aventura Ujú. a la que tú te lanzas, no sabes lo que te vas a encontrar, pero todos los días te preparas para poder rebasar todos esos obstáculos que se presentan en el camino. Ujú. Así que en esta noche, Dios bendiga a la pastora Roselyn Mercado allá en Virginia. Un abrazo fuerte, amada, le amamos. Dominga, Dios te bendiga mucho, te amamos. Nos vemos el viernes si Dios lo permite. Dios bendiga a Luz Alvarado. Dios te bendiga, Ani, te amo. Gloria al nombre de Jesús. Dios bendiga a todos los que están conectados. Sabemos que una vez esto se sigue compartiendo, ya no podemos ver toda la gente que están ahí conectados, pero quiero decirle que esta serie, hablamos del pastorado, es una serie que nació en el corazón de Dios. Dios la puso en mi corazón. Me encanta escuchar las experiencias de los pastores. Me encanta saber qué es lo que están, todos esos obstáculos y todos estos retos que tienen que pasar las esposas de pastores, porque soy esposa de un pastor y lo sé que no es fácil, pero verdaderamente cuando nosotros yo digo que la clave del éxito de un pastor depende en gran manera también de su esposa. Ujú. Y cuando nosotros hacemos un pacto con Dios y nosotros nos comprometemos con Dios a hacer la parte que a nosotros nos corresponde y saber que hay una parte que no nos corresponde a nosotros, porque nosotras daremos cuenta a Dios por lo que hicimos mientras fuimos las esposas del pastor, pero el pastor es el que da cuenta por las Ujú, ovejas. ujú. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidarnos de que Él pueda dar buenas cuentas, porque nosotros nunca le serviríamos Ujú. de piedra de tropiezo a nuestros esposos. Y esas son cosas que las pastoras tienen que evaluar, son cosas que las pastoras tienen que saber, que nosotras tenemos una misión, que muchas de nosotras tenemos muchas capacidades, tenemos muchos dones, tenemos mucho talento. Bien, ejércelo, úsalo, ponlos a disposición de la obra, pero nunca trates de usurpar el lugar que le pertenece a tu esposo, porque mejor es ser ayuda idónea Ujú. que ser de tropiezo, ¿verdad?, dentro Así de es. la obra. Gloria al nombre de Jesús. Así que en esta noche, ¿verdad? Pastora Karen, ya mismo te voy a hablar, que sé que estás en una crisis, pero tranquila. Gloria al nombre del Señor, nos vamos a gozar. Gloria a Jesús, yo amo lo que hago y me quedo aquí hasta que Cristo me venga a buscar. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que en esta hora vamos a orar, vamos a hacer una oración. Recuérdese que ya estamos a ley solamente de ¿cuántos días? De 4 días, ¿eh? Sí. Para el campamento de damas, no más capas sobre grietas. Gloria al nombre del Señor, donde nos vamos a gozar, donde verdaderamente ya tenemos un buen grupo de pastoras que han confirmado, que ya están haciendo maletas, que me escriben, están, ¿verdad?, bien pompeaditas para irnos para allá. Sé que va a ser un ambiente muy lindo. Hemos estructurado todo de tal manera que la pasemos súper bien. Recuérdense que nos vamos para un hotel de 5 estrellas, así que nosotros procuraremos ambientarlo de tal manera que usted se sienta como si estuviera en un hotel de 5 estrellas. Amén. Gloria al nombre del Señor, y sé que lo vamos a disfrutar en cantidad. Así que si usted conoce a alguna pastora, invítela. Todavía nos quedan 10 espacios disponibles porque no tenemos espacio para más. Pero si usted conoce a alguna pastora, extiéndale la invitación. No se va a arrepentir, la vamos a pasar bien. Tenemos unos talleres poderosos, tenemos unas conferencias, tenemos testimonios, tenemos dinámica, tenemos tiempo donde usted también va a poder ventilar, donde usted va a poder hablar, donde usted se va a poder desahogar. Yo soy de las personas que creo que tú no sueltas solamente información, que tú tienes que dar oportunidad para el diálogo, para la sanación, para que Dios obre en nuestros corazones. Gloria al nombre de Jesús. Vas a conocer cosas muy impactantes, experiencias que van a marcar tu vida. Así que esperamos, ¿verdad?, que todas ustedes puedan estar en este retiro y que el año que viene podamos reunirnos en el área grande y podamos tener Amén. 100 o 200 pastores ahí Amén. reunidas. Sí. Aleluya. Dios ha puesto esta responsabilidad en mis manos y yo la he abrazado. Así que en esta hora voy a pedirle a nuestra pastora Alice que haga una oración por todas las pastoras
¿verdad? Que han estado escuchando y que van a escuchar, para que Dios, ¿verdad? Les dé fortaleza, les dé mucha fortaleza. Amén. Y podamos seguir nuestra misión, Gloria gracias, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Padre, aleluya, por esta oportunidad. Qué lindo, Señor. Gracias. En esta hora, Padre, te presento cada esposa de pastor, cada pastora, Señor, para que seas tú, Padre, quien sigas trabajando. Gracias, en su vida, Espíritu Señor. Santo. Fortalécelas, ayúdalas, Padre amado, pero sobre todo guarda sus corazones, Señor, que puedan entender, sí, Dios Señor, mío, que aleluya. no hay nada más hermoso, Señor, que la labor que tú has puesto en sus manos, Señor. Ayúdalas, Padre amado, a seguir siendo, Dios mío, ese canal de bendición, a seguir siendo eficientes, Padre amado, dentro de tu obra, Señor. Gracias, bendícelas, Padre amado, y ayúdalas, Padre amado, Señor. Padre amado, en este largo camino, Señor, que tú has puesto en sus manos, Señor. Fortalece sus corazones, fortalece su mente, fortalece su cuerpo, Señor. Ayúdalas, Padre amado, no solamente espiritual, sino también emocional y físicamente, Señor. Están en tus manos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Así que en esta noche Dios les bendiga, Dios les guarde, le damos gracias. Los esperamos el próximo lunes. Tenemos otra pastora que estará con nosotros el próximo lunes y tenemos unos cuantos programas por ahí ya confirmados. Así que te esperamos en otro programa similar a este y seguimos con la serie Hablemos del Ministerio Pastoral. Así que les esperamos a todas las pastoras que ya se han registrado, las esperamos este próximo fin de semana. Les recuerdo que desde las 3 de la tarde del viernes comenzamos en nuestra registración de 3 a 6 de la tarde la registración. Y ya a las 6 de la tarde, ¿verdad? Ya desde las 5 hasta las 6:30 ya estaremos, ¿verdad? Sirviendo la cena. Luego de ahí, pues nos preparamos para el culto de la noche. Tenemos un culto glorioso que comienza a las 7 de la noche. Los momentos de altar, luego a las 7:30 comienza toda la parte, tenemos predicación, tenemos un programa muy nutrido. Y el sábado nos vamos de retiro. Y luego tenemos un programa que, no lo pongo todo porque a mí usted sabe que me encantan las sorpresas, pastoral. Así que no está todo registrado, documentado, pero vienen muchas cosas hermosas para este fin de semana. Así que escucharemos los testimonios. Padre, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias por la pastora Alice. Te damos gracias, Señor, aleluya, por lo que escogiste para nosotros. Te damos gracias, Señor, gracias, porque Jesús. Cada día, Dios mío, yo sé que tú nos sigues capacitando, Dios mío, para que nuestros esposos puedan llevar su ministerio pastoral de una manera, Dios mío, que a ti te agrade, Padre. Por eso en esta hora, Dios mío, saldremos de este lugar, no de tu presencia. Te pido que nos cuides, que nos guardes, líbranos de accidentes, de perfectos mecánicos, líbranos de la criminalidad, Dios mío, que se está manifestando en este país, Padre. Dios mío, pon un cerco alrededor de nosotros, Jehová, porque después de esta bendición sabemos que el enemigo está muy enojado. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Nos despedimos hasta el próximo. Dios les bendiga.